Hoy os voy a hablar sobre una nueva herramienta IA llamada Stable Audio que permite generar música utilizando inteligencia artificial y que realmente me ha sorprendido. Stable Audio es una plataforma online que utiliza modelos de IA entrenados para generar música original basada en prompts o indicaciones que proporciona el usuario. Básicamente describes el estilo, género, artistas, etcétera, que quieres y la IA genera una canción nueva con esas características. Stable Audio fue desarrollado por la empresa Anthropic, la misma detrás de Claude, por eso la interfaz tiene el mismo estilo que Claude, con este color grisáceo. Yo probé Stable Audio con algunos prompts interesantes y quedé muy sorprendido con los resultados. En anteriores vídeos os enseñé Music Gen de Meta, antiguo Facebook, y puedo decir que esta herramienta la supera con creces. Por ejemplo, pedí una canción al estilo Avicii mezclado con Kygo y elementos de Swedish House Mafia y el resultado fue impresionante. Me gustó mucho la combinación de elementos que utilizó y vamos a escucharla ahora mismo. Os voy a enseñar el prompt. De estas 5 canciones fue la primera que generé y la verdad es que quedé muy impresionado. El prompt es el siguiente: Avicii Style Song, Progressive House mixed with a Tropical House like Kygo Style, ¿vale? Quiere decir, una canción del estilo de Avicii con Progressive House mezclada con elementos de Tropical House de Kygo. Y además que podía añadir elementos de Swedish House Mafia. Bien, este audio genera audios de 45 segundos y vamos a escuchar este audio que a mí me impresionó muchísimo. Vamos a darle a play y vamos a ver. Impresionante realmente, como veis, muy profesional y original, podríamos decir. También con los fundidos lo hace bastante bien y en general la canción está muy bien hecha. El ritmo espectacular, me ha encantado y es que suena fantástico. Además, no solo hice esta prueba, sino que hice algunas más, las vamos a ver todas. Y es que también combiné artistas como Don Diablo, Bison y Otto Knows. Son todos artistas modernos, todos centrados en el house, aunque con diferentes subgéneros. Por ejemplo, Don Diablo tiene como característico el género Future House, Bison el Progressive House, Otto Knows también. Así que vamos a escuchar esta segunda canción con este segundo prompt. Vamos a verlo. Este segundo prompt indica que busca una canción del estilo de Don Diablo, es decir, Future House mezclado con Progressive House. También quería que la canción tuviera el estilo de Bison y que además se le añadiesen elementos de Avicii y Martin Garrix. Así que vamos a ver el resultado de esta canción. Sobre esta canción podríamos decir que es un poco rara, la verdad. Pero bueno, original también. Diría que el problema aquí es que no ha sido entrenada correctamente con el término de Future House, por lo que la combinación final, al no tener suficiente información sobre cómo hacerlo correctamente, se le va un poco de las manos y diría que suena raro. Pero aún así, es un buen intento. En este tercer prompt probé cómo haría una canción indicándole únicamente los artistas.
sin indicarle el género, como estáis viendo, para ver qué información tenía sobre ellos y el resultado final. Vamos a ver qué información tiene de Avicii y de Martin Garrix y el resultado de la canción con este prompt. Así que vamos a ver. La verdad es que no ha estado mal combinando una especie de música electrónica más por la parte de Martin Garrix y música house por la parte de Avicii. No suena tan bien como la primera vez, como la primera canción, hay que decirlo, cuando le definí el género y cómo quería la canción, pero suena interesante. Vemos que cuanta más información tenga el prompt, mejor serán las canciones si el modelo ha sido entrenado con esa información. Por ejemplo, diría que el modelo ha sido bastante bien entrenado con términos como Progressive House o House en general, pero no con términos como el Future House y únicamente la información de los artistas. Vamos a continuar, ya que hice un prompt mezclando a Bach y Beethoven para ver su conocimiento de artistas del pasado. Y la IA diría que generó una pieza bastante creativa. No indiqué género ni nada, únicamente que sea una combinación entre ambos artistas y no está mal el resultado. Vamos a escucharlo. El prompt es el siguiente, una mezcla entre Bach y Beethoven. Sorpréndeme. Vamos a ver qué género. Ha estado bien, la verdad. Tiene un buen uso del piano, aunque eso sí, con más información, podría estar bastante mejor la canción, seguro. Pero oye, no ha estado mal, tenemos que puntuar este resultado bastante bien. Creo que ha sido una canción que ha utilizado elementos de tanto Bach como Beethoven y el resultado ha sido interesante. Finalmente vamos a escuchar el último prompt, que es una mezcla entre dos de los mayores fans de Avicii. Kaigo, uno de los precursores del género Tropical House, y Otto Knows, que fue un antiguo compañero de clase de Avicii. Y sí, lo sé, yo también era un grandísimo fan de Avicii, lo sigo siendo, era mi artista favorito, y vamos a ver qué tal esta canción. El prompt es el siguiente, Mix Between Otto Knows and Kaigo, una mezcla entre ambos, que sea Progressive House con elementos de Tropical House. Vamos a ver la combinación de esta mezcla. Me ha gustado la progresión de la canción, muy al estilo de Otto Knows, sobre todo el final, y luego la mezcla con Tropical House. Me ha parecido un poco rara, tengo que decirlo, porque creo que la IA no fue entrenada con Tropical House. Por eso los estilos suenan un poco extraños, aún así siendo audios muy creativos. Y bien, en resumen, me ha impresionado la calidad y variedad de música
que pude obtener introduciendo prompts diferentes, se nota que este modelo de IA está muy avanzado, bastante mejor que el de Meta. Me ha gustado especialmente la primera canción, sobre todo, creo que fue espectacular. La escucharía en Spotify constantemente, la verdad. Y los otros audios, aunque contenían elementos extraños, a veces, debido a que no ha sido entrenado con todos los subgéneros que he probado, ha generado fragmentos musicales de alta calidad, demostrando así su creatividad. Y también comentar que al mes podemos generar 20 canciones con cada cuenta gratuitamente. Como veis, yo generé 5 canciones, por lo que aún puedo generar otras 15 canciones este mes, como me indica la parte superior de la web. Así que definitivamente recomiendo probar Stable Audio si te interesa la música generada por IA. Es una manera divertida y fácil de obtener pistas originales en cualquier género que te guste, y esta herramienta me ha sorprendido gratamente. Es evidente que no reemplaza la creatividad humana, pero ayuda mucho con la inspiración y el bloqueo de los compositores, por si hay alguno por ahí que sea músico. Además de generar audios que son bastante entretenidos e interesantes para cualquiera de nosotros que disfrutamos de la música. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado conocer este Audio. Y no olvidéis suscribiros al canal y darle like para más contenido sobre tecnologías emergentes e IA. ¡Hasta la próxima!